Buenas tardes. Con la conferencia de hoy ponemos punto final a este primer ciclo, cortito pero interesante. Estas tablas que nos sorprendieron en esta restauración y que aparecieron en el Bonillo. Y para cerrar este ciclo tenemos hoy a la profesora Carmen Hernández López, que nos va a hablar pues, de la parte devocional en las casas y toda esa parte que es como más etérea, la parte social, la parte de relaciones que es casi más difícil muchas veces de traer y de estudiar que otras, ¿no? Como los grandes artistas y las grandes obras. Yo creo que además es un buen cierre para completar la información que nos ha aportado este ciclo. Carmen Hernández es doctora en Historia Moderna por la Universidad de Castilla-La Mancha, historiadora e investigadora del Seminario de Historia Social de la Población en la Facultad de Humanidades de Albacete y miembro del Instituto de Estudios Albacetenses. Ha desarrollado su labor profesional en enseñanza media como profesora de Geografía e Historia y es profesora asociada de Historia Moderna en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de Cuenca. Ha ejercido puestos de gestión y dirección de distintos centros educativos y desempeñado puestos de coordinación y gestión en la Facultad de Humanidades de Albacete. Sus líneas de investigación se han centrado en la historia social, la historia de las mujeres, la historia de la familia, la casa y la vida doméstica, la demografía histórica y la antropología histórica, didáctica de la historia e innovación educativa. En la actualidad, su interés gira en torno a los procesos de diferenciación y reproducción social, el ciclo de la vida y las trayectorias sociales y familiares. Ha participado en 6 proyectos I+D financiados en convocatorias públicas, regionales, nacionales e internacionales. Ha sido miembro oficial de la Red de Investigación Internacional sobre el Mundo Rural desde enero de 2012 a 2015. Por todas estas actividades ha recibido bastantes premios, solamente voy a citar el último, que ha sido el premio Simón Abril de la Facultad de Humanidades de Albacete al profesor de Educación Secundaria de Humanidades en 2021 por su trayectoria de apoyo a las humanidades. Tiene numerosos artículos y capítulos en libros, pero yo solamente voy a citar sus libros, para ser muy breve, porque tiene todo su currículum en Internet. Entre los libros destacar su tesis doctoral, La casa en la Mancha Oriental, Arquitectura, Familia y Sociedad Rural, de 1650 a 1850, que defendió en la Facultad de Humanidades de Albacete y se publicó en 2013 por la editorial Sílex de Madrid. Calles y casas del Campo de Montiel, hogares y aspectos domésticos en las tierras del Bonillo en el siglo XVIII, editado por el Instituto de Estudios Albacetenses. Y Repoblando el futuro en las tierras de Albacete, también editado por Diputación en 2018. Con Carmen os dejo. Gracias, Carmen. Bien, pues muchas gracias, Llanos, por tu presentación y muchas gracias a la Asociación de Amigos del Museo de Albacete por este ciclo de conferencias dedicadas al Bonillo. Agradecemos mucho desde la universidad y desde mi ámbito de trabajo estas iniciativas y por eso pues agradezco sobre todo a la asociación que me haya invitado a participar en ellas, porque el trabajo del investigador o el trabajo a veces que desarrollamos en las facultades pues queda para un grupo muy restringido y aquí pues de alguna manera se divulga el conocimiento y se participa con todos ustedes. Por lo tanto, pues es para mí muy grato, de verdad, compartir esta tarde y compartir estos trabajos que hemos ido haciendo de manera callada y casi silenciosa a lo largo de los años, sobre la historia social de la población. Esta historia que esta tarde les voy a traer, a ver si pasa, vale, esta historia que es sobre las devociones domésticas en el Bonillo. Pues como han oído ahora Llano, yo me he dedicado más al estudio de la arquitectura rural, de la familia, de la casa, pero las devociones pues entran dentro de la casa
Y en el año 2017-2018 fui invitada por la profesora, la doctora Margarita Virriel de la Universidad de Granada, que estaba trabajando en ese momento la cultura material doméstica en el Valle de Lecrín, en la Alpujarra de Granada, para poder poner en común los resultados que obteníamos de nuestras investigaciones sobre inventarios y sobre la cultura material doméstica que encontrábamos en las dos zonas de trabajo. En mi caso, pues era el Campo de Montiel, ¿no?, la comarca natural del Campo de Montiel, aquí en La Mancha, y el Valle de Lecrín. El resultado de este trabajo conjunto me enriqueció mucho, muchos de los puntos que voy a tratar vienen de aquí, y bueno, tiene su resultado en esta obra, Subir a los altares, que es un capítulo de este libro que coordinó Inmaculada Arias desde la Universidad de Granada, Esther Jiménez y Miguel Luis López Guadalupe. Bueno, 2-3 años después, en el 2022-23, pues desde la Facultad de Humanidades, como ya hemos comentado aquí, Alejandro Jaquero y Silvia García pues organizan este seminario sobre el arte y devoción en Castilla-La Mancha y lo particularizan en la Villa del Bonillo. Y ahí pues también me piden la colaboración para que trabaje pues las devociones domésticas o la sociedad, Y bueno, pues fruto de eso es este libro que todos pues habrán podido ver. Aquí. Bueno, he sido profesora, y sigo siendo profesora, ya estoy jubilada, pues 42 años, y en mi trabajo pues siempre había que partir de un índice o de un guión. Mis alumnos supiesen de qué íbamos a hablar. Y eso pues lo he mantenido y lo mantengo. El objetivo de esta conferencia sería el punto cuarto que ven ustedes aquí, sería estudiar las devociones en el Bonillo, los objetos devocionales que encontramos en los hogares del Bonillo entre 1690 y 1790, para poder hacer un estudio completo de esas devociones y que sea riguroso y con carácter científico, pues hay que partir de todo lo anterior. Primero, buscar unas fuentes primarias, unas fuentes rigurosas, unas fuentes de información que me vayan a dar pues los datos necesarios para poder hacer yo un diagnóstico, un análisis y finalmente dar unos resultados. Y a continuación pues es preceptivo conocer dónde estamos, cuántos somos, y si voy a entrar en las casas a conocer sus devociones, tengo que saber qué tipo de familias había en esas casas, de qué vivían, y si hablamos de devociones, lógicamente tengo que abordar, aunque sea brevemente, la función de la Iglesia en la comunidad rural. Dicho esto, pues empezamos a verlo. Empezamos por las fuentes de investigación. Decía Peter Burke que cualquier material del pasado es potencialmente admisible como prueba para el historiador. ¿Cuál es ese material que yo voy a necesitar para este trabajo? Bueno, tengo que ir a nuestro laboratorio. El laboratorio de los historiadores es el archivo. Cualquier archivo, sea archivo nacional, sea archivo histórico provincial o sea un archivo municipal. Ahí tenemos nuestros materiales para trabajar. Y este caso en concreto pues es el Archivo Histórico Provincial de Albacete. ¿Qué buscábamos? ¿Qué queríamos encontrar? Pues queríamos encontrar objetos devocionales. Por lo tanto, tenía que hacer una búsqueda selectiva. En el Archivo Histórico de Albacete, en los protocolos notariales del Bonillo, hicimos una búsqueda selectiva en 322 escrituras notariales y de esas escrituras seleccionábamos los inventarios, es decir, todo aquello que inventariaban los hombres y mujeres del Bonillo, bien cuando se iban a casar, son esas 85 dotes, o bien cuando se mueren, esos 60 inventarios post-mortem, que se hace sobre todo cuando fallece uno de los progenitores y quedan niños,
para salvaguardar, decían, los bienes del menor. Hijuelas de partición, legítimas de partición, y testamentos. Los testamentos nos dan muchísima información porque también ahí declaran sus bienes al final de su vida. ¿Quiénes nos dan esta información? Bien, pues esta información, como pueden ver, nos la dieron los grupos sociales, los grupos socioprofesionales, podríamos decir, de medianos a ricos, para entendernos bien. De medianos a ricos porque el que no tiene nada, no tiene nada que testar, es decir, ¿para qué voy a ir al notario? Que si no tengo nada, ni tengo nada para entregar en dote, ni tengo nada que dejar a mis herederos. Por lo tanto, van a ser grupos, por supuesto, los hacendados, las oligarquías del bonillo, labradores, escribanos, clérigos, artesanos con cierta posición, muy pocos mozos sirvientes, muy pocos jornaleros. Este es el perfil de las personas que nos han dado esta información. Además, hemos recurrido en 1752 a esta fuente fiscal. Es un catastro que se hace en 1756, el Marqués de la Ensenada, la función era fundamentalmente que todos los súbditos de la Corona de Castilla contribuyesen con sus impuestos al Estado, pero dependiendo de lo que tenían. Era la contribución única que querían imponer. Cada uno pagaría de acuerdo con lo que tiene. La idea era buena. Esto no se llegó nunca a poner en práctica, pero ahí quedó este material para los historiadores. Tenemos del bonillo todas las respuestas particulares, los libros de personal en el archivo de Albacete, los memoriales en el archivo de Ciudad Real y las respuestas generales incluso están digitalizadas en el portal de Parés. Por lo tanto, tenemos una foto fija de 1752. Y estos censos o recuentos de población, que la mayoría, menos el de 1787, son de tipo fiscal, también nos van a dar la información de cuántas personas había en el bonillo. Bien, con todo esto, pues aplicamos el método, nos haremos muchas preguntas y lo que les voy a ir contando pues son las respuestas a esas preguntas que nos hicimos con los resultados que hemos obtenido. La primera, pues, ¿dónde estamos? ¿Cuántos somos? Pues, bueno, esta era la provincia de Castilla-La Mancha o la región de Castilla-La Mancha en el siglo XVIII. Como ven, la provincia de Albacete, pues yo la he marcado aquí, pero solamente esto correspondía a La Mancha. En el siglo XVIII nuestra provincia no existía. Y dentro de nuestra provincia, pues aquí este verde sería el bonillo, y esta es la comarca con la que comparo los resultados del bonillo. ¿Cuántos hombres y mujeres había en el bonillo? A ver, hay muchos datos, muchas cifras. Son necesarias. El historiador necesita los datos cuantitativos para poder construir el relato histórico. Y estos estudios cuantitativos pues, son la base para poder seguir avanzando. En 1530, subrayo en rojo los datos del bonillo. En 1530, si ven, la población en este censo de millones, no, el de Pecheros, era el de Pecheros, 1530, la población viene en vecinos, el resto son habitantes. Por lo tanto, esto pues habría que multiplicar por un coeficiente, entre 3,75 y 4 personas por hogar, que me darían estos 416 hogares, unas 1.600 personas que había en el bonillo en 1530. Y era la mayor de toda la comarca. Fíjense, 11 vecinos Balazote, 24 vecinos, multiplíquenlo por 4 para tenerlo en habitantes, pero los datos son muy bajos. Sin embargo, fíjense, 60 años después, 1591, ¿qué ha pasado en el bonillo? La población casi se ha duplicado. Esto hay que buscarle una explicación, y no solo demográfica. Es decir, estamos en un sistema demográfico de tipo antiguo, hay una altísima natalidad, pero también hay una altísima mortalidad estos años y por lo tanto la población crecía poco. Este crecimiento estaría relacionado pues, con una mejora económica, evidentemente. Estaría relacionado con menos guerras o
con menos epidemias o una mayor fortaleza de estas personas. Pero también está relacionado con esta imagen. Este es el rollo jurisdiccional del Bonillo. Es el privilegio que otorga el rey Carlos I a la villa, o entonces aldea de Alcaraz, el Bonillo como aldea de Alcaraz, para que sea una villa independiente. En el momento que adquiere esa independencia, pues según muchos de los trabajos que historiadores locales han hecho y muy brillantes, aquí traigo pues el de los privilegios del Bonillo, Aurelio Pretel pues nos explica bien todos sus precedentes, Luis Guillermo hace un estudio artístico de, de lo que es el rollo jurisdiccional, Ramón Carrilero también hace un estudio dentro de esta obra. No me puedo detener porque nuestro objetivo es otro, pero es importante que esta población, sobre todo las élites o los hidalgos que eran del Bonillo y vivían en Alcaraz, pues según nuestros historiadores ahora van a volver al Bonillo. Y también pobladores del norte para roturar nuevas tierras para la agricultura, tierras de secano muy prósperas en el Bonillo. Bien, con todo esto, este desarrollo demográfico tendrá después también su derivación en un desarrollo urbano, como veremos. Siglo XVII, pues fíjense qué ha ocurrido. Un descenso de la población y apenas crece. No es solo en el Bonillo, en toda la comarca y en toda España, en toda la corona. El descenso de población se debe a una crisis estructural, crisis económica, crisis, guerras, epidemias de peste, al menos 3 tengo localizadas. La población necesita casi otro siglo más para recuperar esos 4.000 habitantes que nos va a dar el censo de Floridablanca. En el de 1530, además, pues ya se ve la diferenciación social, ¿vale? La mayoría pues son pecheros, los que tienen que pagar impuestos, y los privilegiados pues sería la nobleza y el clero. Bien, con esta información, pues el desarrollo urbano es fácilmente explicable. Este plano del Bonillo me gusta mucho, es un dibujo que hicieron pues los intendentes de la corona cuando fueron al Bonillo, y allí pues con la gente del pueblo dibujaron su pueblo, dibujaron su casco antiguo, es el primer plano que hay. Y ese casco histórico del Bonillo, pues gracias a las nuevas tecnologías, pues bueno, hemos podido hacer esto. ¿Qué nos permite ver esto? Pues nos permite ver que en el Bonillo la iglesia parroquial de Santa Catalina y el convento de San Agustín, ¿ven? Se ven perfectamente, se convierten como en 2 hitos inamovibles y en torno a los cuales, casi trazando círculos concéntricos, se van a prolongar las distintas vías, las distintas calles y plazas que hay en el Bonillo. En 1752 documenté 47, si no me equivoco, como no miro, 47 vías principales y en ellas, como pueden comprobar, aparecen la superficie destinada a cada vivienda. Me parece interesante ponerlo ahora porque vamos a entrar en esas casas y vamos a ver a quién adoraban o bajo qué advocaciones estaban. La superficie media de la vivienda en el Bonillo está en torno a 176 metros cuadrados. Claro, hoy que vivimos en 90 metros y nos parece bien, diríamos, pues qué bien vivían en el Bonillo en el siglo XVIII. A ver, la mayor parte de la vivienda era el corral, las cuadras, las caballerizas, era el espacio, era como una prolongación del espacio agrario, la mitad de la casa, más de la mitad de la casa. Bueno, y las casas del Bonillo, pues si se va a visitar ahora, bueno, pues todos los conocen, ¿no? Estas viviendas pues tienen esos espacios y la parte del hogar era muy pequeña en comparación con toda la otra, porque la casa era una unidad productiva que estaba en función de la población que en ella vivía. Bien, estas calles, además les pongo aquí que es un trazado urbano jerarquizado. Lo de trazado urbano creo que es muy ambicioso, porque realmente esto es una planificación espontánea, no hay una planificación como hacen ahora en el ayuntamiento, esto no se planificaba, es espontáneo.
Por lo tanto, son las calles irregulares, no son alineadas. Pero son jerarquizadas. ¿Por qué? Pues que cuando entramos en los libros de personal, comprobamos que determinadas calles van a estar ocupadas por miembros exclusivos de una misma familia. Y que además esas familias pertenecen a casi los mismos grupos socioprofesionales. La calle Rafael Nieto, tengo aquí, la calle Contreras, la calle Munera, donde vivía el alcalde mayor don Pedro González Monteagudo, y tenía ahí, pues todas las casas eran suyas. La otra realidad del Bonillo estaría más en la periferia. Pues aquí tengo los datos, la calle La Tercia, la calle La Llana, donde pues van a vivir la mayor parte de esos mozos sirvientes o esa población de menor haberes. Y luego estaría la calle Mayor, y ya con esto termino esta parte. La calle Mayor reproduce a pequeña escala lo que está ocurriendo actualmente en las grandes ciudades del mundo en vías de desarrollo o subdesarrollado, como queramos decir. Porque todos los grupos sociales se van a dar cita en esta calle. Dependiendo por las zonas donde pasa, vamos a encontrar zonas más o menos destinadas a las élites, a los pecheros, a los grupos medianos. Por lo tanto, es un espacio plenamente jerarquizado. Y en estas calles y en estas casas, pues las familias son las que van a dar la vida. ¿Qué sería de estas casas sin familia, sin objetos? Pues serían carcasas vacías, no tendrían ningún contenido. El contenido lo dan las familias. He traído este fragmento, esta frase que escribe el historiador Juan Hernández Franco y Rodríguez Pérez, y dice que la familia es al mismo tiempo producto y productor de su propio futuro, aunque en todo caso, y siempre dentro del sistema social, en estrecha relación con el grupo social al que pertenece. ¿Por qué les quiero introducir con esta idea? Porque quiero dejar claro que debemos desechar ya de nuestro pensamiento el estereotipo de que la sociedad del pasado es inmovilista y pasiva, o de que las familias eran pasivas. Eso no es así. Y cada día estas investigaciones nos lo están demostrando. Las familias resisten todos los cambios y las transformaciones de la sociedad. Pero además estas familias pueden planear ese futuro, pueden gestionarlo y pueden adelantarse a ello, como muy bien explican estos autores que son especialistas en linajes de la nobleza castellana. En el Bonillo no tenemos muchos linajes, pero sí tenemos grandes hacendados. Y de nuevo volvemos al estudio cuantitativo para poder hacer después análisis más cualitativos. Miren, en el Bonillo en 1752, los datos de Ensenada, había 992 familias, 992 hogares. Como sabemos, las propiedades que tienen, porque tenían que declararlo para lo de la contribución única, comprobamos que de esas 992, 433, es un número muy elevado, el 43% no tienen tierra. La tierra es la principal fuente de riqueza en esta población, en toda La Mancha, pero aquí era la principal fuente de riqueza. También el ganado, sobre todo el ganado lanar, pero la tierra, el que tenía la tierra, es el que tenía acceso al poder y a la riqueza. Pero continúo más, con menos de 1 hectárea hay 173 familias y entre 1 y 5 hectáreas 194. Por lo tanto, casi el 80% de la población del Bonillo o no tiene tierra o tiene menos de 5 hectáreas. Y esta situación es fácilmente explicable. Solo una minoría tenían el acceso a la tierra, a las mejores tierras, porque son tierras muy productivas, de secano, pero muy productivas, al ganado lanar, grandes cabañas de ganado trashumante, y además tienen acceso a ¿qué me faltaría? Pues al poder. Controlan el poder político, controlan los cargos del ayuntamiento. Por lo tanto, esta minoría son una oligarquía muy poderosa, descendientes de aquellos que se fueron a Alcaraz y lucharon por la independencia y que ahora se han instalado bien y controlan el poder. Y además,
y ya nos vamos al terreno religioso, estas oligarquías o estos grupos hacendados, su poder alcanzaba también la esfera religiosa. Es decir, ser un buen cristiano, pero sobre todo parecerlo, formaba parte de sus valores y de su mentalidad. Ellos colaboran fervientemente en las obras de la Iglesia, participan en las fiestas del clero, participan en las procesiones, en las cofradías, son caritativos. Por lo tanto, todo esto forma parte de esta mentalidad y de los valores cristianos de esta sociedad. ¿Y qué pasaba con estos que no tenían nada? ¿No participaban? Pues sí participaban. Estas actividades festivas, religiosas o laicas eran un momento de júbilo en estas poblaciones. Y bueno, para muchos de estos, de estas economías de pocos saberes, pues su participación, sobre todo en los festejos religiosos, venía a ser lo que comentaba Peter George, ¿no? Eran un antídoto contra la pobreza o contra la miseria de su vida cotidiana. Pero todos gozaban de participar, sobre todo pues las élites, en estas cofradías, como veremos, en estas procesiones de Semana Santa, en estas procesiones del Corpus, pues todo el aparato barroco y todo lo que es la pompa y vanidad, y también en los funerales, pues esas desigualdades y estas jerarquías se ponían en evidencia. Y con todo esto, pues pasamos a la Iglesia. ¿Qué papel desempeñó la Iglesia? ¿Qué función tenía la Iglesia en estas comunidades rurales? En esta diapositiva he querido mostrar esta foto, me parece muy bonita, del interior de la iglesia de Santa Catalina del Bonillo. Es la portada del libro de Lorenzo Fernández, en el que también pues les animo a que puedan leerlo y verlo sobre la religiosidad en el Bonillo. Pueden avanzar mucho más de lo que yo esta tarde en esta breve hora pues les puedo decir. Y he querido también poner esta pila bautismal, porque representa mucho para las comunidades lo que era el bautismo. Y para un contemporáneo del siglo XVII-XVIII, ¿qué significaba la iglesia o los templos? Les he traído dos frases. La de Núñez de Cepeda, del siglo XVII, decía: los templos son fortalezas levantadas contra el poder de las huestes infernales, armerías del cielo, puertos de seguridad en las borrascas. A lo que añade Fray Antonio Andrés, también lugares sagrados en los que se da culto a Dios y Él asiste de un modo especial. Es decir, esto ya nos da una idea. La Iglesia es un lugar seguro para estas poblaciones. Ante la adversidad, que eran muchas las adversidades, no solo económicas, el medio físico era muy adverso en muchas ocasiones. Ante esas adversidades, ante esas borrascas de su vida, la Iglesia era un punto seguro para estas comunidades. ¿Y en qué función desempeña? Bueno, pues he sacado estos tres momentos que me parecen fundamentales. La Iglesia está presente desde que nacen hasta que mueren en su vida. Con el bautismo, pues el bautismo se siguió viendo, como aquí les digo, como garantía de salvación. Las aguas bautismales inauguran el proceso de protecciones sobrenaturales. Se les pone un nombre a esta persona, que puede ser al niño o niña, ¿no? Que puede ser la onomástica familiar, puede ser el santo patrón, pero inaugura ese proceso de seguridades y de protecciones que necesitan para esta vida, porque la salvación no está garantizada al nacer. Y el bautismo era garantía de salvación. Los niños no podrían estar, todo lo hemos oído en nuestros catecismos, en ese limbo que quedaban. El bautismo les libraba. Pero también la Iglesia va a ser un punto seguro en su vida. El segundo gran momento es el matrimonio. El único legal era el que pasaba por el altar. Son matrimonios la mayoría concertados, todos son concertados prácticamente, y más en estos grupos. Son concertados por los padres, cuya función principal es la reproducción biológica, traer hijos al mundo, y que además pues, este matrimonio se celebre
con las 3 amonestaciones previas y en el altar, porque es el único legítimo, y además luego insisten en ello. Tal persona es, si pudiéramos ahora leer esta partida de matrimonio, veríamos que tal persona es hija de legítimo matrimonio, y en eso se insiste. Bueno, el último momento que consideramos importante de citar aquí era la defunción, la muerte. Lo peor lo decía Máximo García, que estudia las comunidades en Valladolid, decía que lo peor era morir solo y sin ceremonial para una persona del siglo XVII o XVIII. De ahí que, bueno, para estos entierros pues se presenten, ¿no?, con mucha pompa. En el testamento ya lo dejan indicado, es decir, decían muchos de estos testamentos: mi cuerpo a la tierra, mi alma al cielo, y mi entierro que sea solemne o muy solemne, resolemne, incluso resolemnísimo, es decir, porque para ellos era algo muy importante en su vida. Y estos entierros, que además recorrían las calles con el difunto en esos ceremoniales, con toda su fastuosidad, tenía otro significado, y es que después de la muerte muchas de estas personas querían seguir con su familia. Y bueno, hoy que estamos en el día anterior a los santos, en el día de los difuntos, pues parece que viene muy al pelo comentarlo. Esta capilla, por ejemplo, de los Nieto, que está en la iglesia de Santa Catalina, pues fue muchas veces citada en los testamentos de estos siglos que yo he comentado, para ser enterrados miembros de esta familia. Y ahí, en estas capillas, pues estarían durante toda la eternidad con sus familiares, con sus padres, con sus parientes. La parentela parece que continúa en ultratumba. Y en ellas ponían sus santos y santas de devoción, en ellas ponían sus escudos, y en ellas incluso era un privilegio tener esto. Tenían sus propios oficios religiosos, privativos. Les he traído algunos datos. María Gómez, por ejemplo, quería ser enterrada en la capilla de los Nieto en el año 1708. Este matrimonio, Pedro el Rubio Pérez y doña Ana Mesto, de 1707, pues cada uno decide dónde quiere ser enterrado, ella con su familia en la capilla y él en el convento de San Agustín. Estos comportamientos, y esto sí que he querido resaltarlo, que comentaba el historiador Teófanes Egido, decía que todo esto, estos comportamientos, estas prácticas religiosas relacionadas con la muerte, eran coherentes con una realidad que es la de la convivencia humana con el más allá, de los vivos con los difuntos, estableciendo pues entre ellos una especie de ayuda mutua en ese sistema de seguridades y protecciones que no termina con la muerte y que se inauguraba en el bautismo. Y como verán ahora, todas las devociones que encontraremos dentro de las casas están relacionadas con este sistema de seguridades y protecciones y con el otro gran objetivo de la vida de estas personas, que era salvar el alma, salvarse después de esta vida. Bien, pues entremos en ellas, en estas devociones. He querido traer este texto porque en la historia nos tenemos que ayudar de todas las disciplinas, son trabajos muy interdisciplinares. Este es un fragmento que publica Ramón de la Campa, pero forma parte del libro de Madame d'Aulnoy. Es una noble francesa de Normandía, estuvo muchos años en España, vivió 2 años en la corte y se dedicó sobre todo, creo que viajó durante 15 años por Europa, ese dato no lo recordaba, y estuvo 2 años en la corte de España. Escribió 2 libros y este viene el segundo, que es la relación de su viaje por España. Fíjense lo que dice, y ahora pensemos si esto no es cercano a nosotros. Dice: llevan cinturones construidos con medallas y relicarios, y además el cordón de alguna orden religiosa, ya de San Francisco, ya del Carmen. Impone tales cordones el cumplimiento de algún voto hecho al santo, con frecuencia,
¿Cuál es el motivo del voto? Llevan también Agnus Dei y pequeñas imágenes pendientes del cuello y de los brazos. A ver, yo recuerdo, muy pequeña, de ver por aquí, por Albacete, muchas mujeres que llevaban pues sus hábitos, sus cordones, sus relicarios, porque habían hecho una promesa, por un voto que habían hecho. Y esto es en el siglo XX, pues no es algo que se haya perdido, bueno, se haya perdido ya, pero forma parte de toda esta cultura de las mentalidades desde la Edad Media. ¿Qué objetos encontramos? Es las respuestas que voy a daros ahora, dónde se exponen, qué sentido tenía, qué nos dicen de las vivencias religiosas. Y bueno, he querido poner este inventario de Diego Velázquez, el gran pintor, ya que estábamos hablando de pintura, porque está digitalizado todo el inventario de bienes, todas sus obras religiosas, y como, bueno, pues como un modelo, que podía haber puesto del Bonillo, pero se veían muy mal, y este pues me ha parecido bonito. Bueno, volvemos a los estudios cuantitativos. ¿Qué clase de objetos me encuentro en los inventarios? Pues con toda la información, que era muchísima, tuvimos que hacer 4 grandes grupos. Por un lado, las imágenes de bulto, las esculturas. En total había 689 objetos, 53 esculturas pertenecían al Bonillo, de madera o de yeso. A veces también encontramos de piedras preciosas. Imágenes impresas, había menos. Dentro de imágenes impresas estarían láminas, estampas y grabados. En el Bonillo 18, 65 en las otras villas de la comarca. Imágenes pintadas, en el Bonillo pues hay 88, que son sobre todo en lienzo, alguna en tabla y pinturas como cuadros. Y los retablicos o retablillos, que esto pues sí que en Andalucía encontramos muchos, en esa zona que les comentaba del Valle de Lecrín, pero en el Bonillo ni en el Bonillo ni en La Mancha, esto es testimonial. Esos retablillos, como ahora les enseñaré, ni están estudiados ni los conocemos mucho aquí. ¿Qué clase de objetos son? Y yo creo que ya es la última gráfica que les doy. Bueno, trabajamos 226 registros entre los años que ya comenté, y aquí incluimos las joyas. El otro eran bienes inmuebles, pues estos son joyas, láminas, estampas y pinturas. El porcentaje más elevado son las pinturas en el Bonillo, las joyas un 30% y a las tallas y láminas pues en menor proporción. Vamos a ver un poquito cada una de ellas. ¿Qué joyas nos encontramos? Principalmente, si le damos la categoría de joyas, es porque están labradas en oro, plata o piedras preciosas. Las joyas, muchas medallas de distintos santos y santas, cruces, rosarios y relicarios. Son el 30% de los objetos devocionales. Resalto que forman parte de las devociones privadas, estas joyas que llevan o que todavía llevamos, y que algunos autores, como el que les cito, Gutiérrez García, consideran que son una especie de amuleto, de talismán simbólico o religioso, y que también es otra forma de agarrar esa protección que buscan en todos y en cada uno de estos objetos. Las cruces que encontramos, pues las hay muy valoradas. 2 cruces de Caravaca, por ejemplo, llevaba en dote Salvador Morcillo Moral. Bueno, aparte de ser un objeto religioso, pues la cruz de Caravaca, como todos saben, tiene un poder simbólico también de protector del hogar. De entre todas las cruces, la más valorada es la de Rafael Lodares. Rafael Fernando Lodares es el que prometen el matrimonio con una de las hijas del alcalde de González Monteagudo, y llevaba un aderezo de cruz con diamantes, valorado en 1.500 reales. Eso como parte de su dote. Para que se hagan una idea, el valor medio de una dote en el campo de Montiel estaba en torno a los 1.200 reales. El valor entero medio de una dote. Y él, pues, estas personas, pues claro, estamos en otros grupos, en otras élites. En cuanto a los rosarios, pues eran auténticas joyas, había muchos, y además
en todos los testamentos o en todos los documentos que encontramos los van a describir muy bien. Eso da mucha alegría, claro, al investigador, porque te encuentras muchísima información. Decía, yo tengo un rosario de granates engarzados, decía doña Ana Moreno. O Josefa María dice, tengo un rosario con 3 medallas de plata, que era de mi familia y que está valorado en 50 reales. Bueno, fue el elemento devocional mariano por excelencia, el rosario, el recurso espiritual más utilizado en la España moderna. Los papas apoyaron su rezo mediante la concesión de indulgencias. Y además, incluso la corona, la monarquía, hay una resolución de Felipe IV de 1655 en la que dice que se rece cada día en las iglesias el rosario. Encontramos muchos dominicanos, también el rosario dominicano, que se ve que estaba muy extendido en la corona de Castilla. Les he traído porque forma parte también de un legado familiar, el que pertenecía a la familia de don García Montoya, de 1750, y que estaba donado por su suegra, por doña María Ortiz, que era la madre de doña Catalina. Tenía, pues era una joya, ¿no?, con aljófar y perlas. Y el relicario, pues también es otra de los objetos, como joyas que encontramos, pues esas cajitas, donde llevaban reliquias o imágenes, también de distintos metales preciosos, y el más valorado, pues que les doy de San Antonio, que era de la misma familia de Catalina de Cuéllar. En cuanto a las imágenes pintadas que encontramos en el Bonillo, dentro de los hogares, principalmente son sobre lienzo, sobre tela, y así lo indican. Y tampoco dan demasiada información, por supuesto que no sabemos de quién son. Estas se hacían en talleres y salían para todos sitios. Sí que resaltan la calidad de la pintura, contraponen fina o basta, y esto estaba en función también de la tasación. La basta pues era de muy baja tasación, y pinturas finas, pues bueno, tanto el Cristo de los Milagros de Vicente López como el Cristo del Greco, por supuesto, son pinturas finas. También era pintura fina ese lienzo del Santísimo Cristo que tenía Miguel Sánchez Mayoral. Pintura basta, pues el otro que les indico aquí, el de San Antonio, de un inventario de bienes. Es menos frecuente en toda la comarca la pintura sobre tabla. En el Bonillo hay muy pocas referencias. A veces encontramos alguna, como esta señora del Pópulo, ¿no?, tasada en 120 reales en un inventario de bienes, y alguna otra que les citaré ahora. Pinturas como cuadros, en menor medida en el campo de Montiel, pero sí en toda la zona del Bonillo sí que aparecen muchos cuadros de baja tasación, normalmente es pintura basta, o no nos dicen nada de ella, sí que nos dan la advocación. En los inventarios suelen dar bastantes datos, si es la Señora de la Soledad o si es Santísima Virgen. Pintura basta también son los retablillos. Estos retablicos, ya les digo que en Andalucía son bastante más numerosos, tampoco están muy estudiados. Comentaba la doctora Virriel que falta por hacer en Andalucía un estudio serio de estos retablillos. Sí que se ha hecho en las tierras de Hispanoamérica, como estos venezolanos que les traigo, y que aquí, por supuesto, que no los encontramos apenas en los inventarios. Encontré que les he traído, es una partición de bienes que se hace en Requena a la muerte de Nicolás Ruiz de la Cueva, y que después encontramos en el archivo de Albacete la copia que hacen para sus herederos. Entre otros bienes, dice, tenía una hechura del Santo Cristo. Esto lo suelen poner mucho, una hechura del Eceomo, una hechura de Santo Cristo, valorada en 88 reales. Una imagen de bulto de Nuestra Señora, con vestido de tafetán azul celeste, tasada en 100 reales, por lo tanto eran dos imágenes muy valoradas. Un retablillo, y no sabemos nada más, ni de qué advocación era, ni si era pintura basta, que normalmente eran pintura basta, simplemente lo citan. Y luego una pintura en tabla, está así, del Santísimo Cristo,
que, bueno, son los bienes, una participación de un inventario por fin y muerte. En cuanto a las tallas que encontramos dentro de los hogares, en el Bonillo, pues el 33% de estos objetos pertenecían a este municipio y el 26% a La Mancha. Y como les vengo comentando, en los inventarios tampoco dan demasiados datos. Describen de forma muy imprecisa, dice una hechura de ceomo, ¿no? Un ceomo dorado que llevaba Bárbara Marino en su dote matrimonial. En otros casos, pues te dicen es un Santo Cristo, es un San Juan, como estas dotes, que estos eran en madera policromada, pues similares a estos que me pasó el otro día Lorenzo de la iglesia del Bonillo. Y en este inventario de Antonio Orea, pues hablaban de una imagen de Nuestra Señora con vestido también de tafetán azul, valorada en 100 reales, y otra imagen de Nuestra Señora con cabeza y manos talladas, pues como conocemos, y el cuerpo en bastidor, que esto era pues bastante habitual entre estas imágenes. En yeso también hay algunas y algunas más pequeñas en piedras preciosas. En cuanto a las imágenes impresas, pues grabados, láminas y estampas, cuando hablamos de estampa en la España moderna, pues ya lleva esa impronta religiosa. Una estampa siempre piensas en un motivo religioso. Sin embargo, hemos encontrado más referencias al término de lámina en toda la zona y, por supuesto, en el Bonillo. Estas láminas iban frecuentemente enmarcadas con sus molduras y en algunos datos, en algunos inventarios nos explican de cómo eran. Por ejemplo, este inventario de doña Catalina tenía Nuestra Señora de la Soledad una lámina con el marco dorado que además era de cobre. O Juana Pérez escrituraba 2 láminas enmarcadas también, una con marco dorado, que era del Ángel de la Guarda, y la otra de Nuestra Señora del Rosario, que tenía el marco negro. Por lo tanto, aquí sí que nos dan más información, pero dependía del escribano y dependía pues de la persona que hacía el inventario. Bueno, y por último, ¿qué imágenes, qué advocaciones encontramos? ¿Qué imágenes consumían? Bien, pues la Virgen María, en todos estos objetos, alberga el 38% de ellas, su advocación, en sus distintas advocaciones marianas. Jesucristo, un 30%. Los santos varones, un 18%. Las santas mujeres, un 4%. En los ángeles hay algunos y luego un 2% el Niño Jesús. Concretamente, pues estas 2 imágenes del Niño Jesús pertenecían a 2 mujeres, y como todos saben, pues se relaciona la adoración al Niño Jesús con la intimidad, con la meditación. Esto nos hace pensar que posiblemente también para estas mujeres el Niño Jesús tuvo ese significado. Veamos las advocaciones marianas. El principal dato que les doy viene aquí marcado. A pesar de todas las vírgenes y todas las advocaciones que puedan ver en esta gráfica, hay escasa, que pensamos, ¿no?, que es escasa la presencia de la Virgen en los hogares del Bonillo. La devoción mariana era muy amplia, pero en el Bonillo tenían un competidor muy potente, como veremos ahora después. ¿Quiénes son las principales advocaciones marianas? Pues encontramos gran cantidad de cuadros donde hablan de Nuestra Señora, la Virgen Nuestra Señora. Después Nuestra Señora de la Soledad, la Virgen del Rosario, la Virgen del Carmen, son devociones más generalizadas, más generales, y que por lo tanto pues en el Bonillo van a tener una importancia. La devoción mariana de todas maneras viene desde la antigüedad, la devoción a la Virgen, y con el rezo del Rosario pues digamos que se eleva de categoría, Reina de los Ángeles, Reina de la Paz. Además de estas devociones más generales, por ejemplo, la Inmaculada Concepción, también encontramos imágenes de ella en los hogares del Bonillo. Es una devoción que también va a fomentar la monarquía en España, que en Andalucía María Santísima y la Virgen de la Inmaculada Concepción pues es muchísimo más numerosa que aquí, pero bueno, ya está llegando a los hogares de La Mancha. Y también pues otras que son más locales, que en el siglo XVIII
o sea que actualmente pues están muy extendidas y que en el siglo XVIII pues ya llegaron. La Virgen de Rosas, Nuestra Señora de Belén, Nuestra Señora del Pilar, y luego las dos, nuestras dos señoras locales, que también tienen bastante significado, Nuestra Señora de Sotuélamos y Nuestra Señora de Pinilla. Encontramos en los testamentos muchos legados para estas dos vírgenes, para la ermita o la fábrica de Nuestra Señora de Sotuélamos y Nuestra Señora de Pinilla. Ambas son mediadoras entre Dios y los hombres, ambas son intercesoras y a ambas acuden los fieles de todo el entorno para pedir su protección, para pedir su mediación y para su ayuda en caso de adversidad. Y eso sigue siendo actual, y por eso esta imagen de Luis García Solana, al que agradezco mucho todas las imágenes que me ha dado. Pues es una imagen actual de estas romerías que se celebran todos los años. Y la devoción a Nuestra Señora de Sotuélamos no era solo potestad femenina, digamos así, potestad de la mujer. Pedro Romero le mandó 4 fanegas de trigo a la fábrica de Nuestra Señora en testamento. Y bueno, Catalina de la Iglesia, que era pues una de las élites del Bonillo, pues tenía un oratorio en su casa, un privilegio también, tener un oratorio, a la que todos los ornamentos de ese oratorio los donó a Nuestra Señora de Sotuélamos. Bien, la gran devoción del Bonillo, y no descubro nada, pues es el Santísimo Cristo de los Milagros. Es la gran devoción y además es la gran devoción de los fieles cristianos, ¿no?, en su dimensión más universal. Por eso digamos que hay menos devociones de la Virgen o de Nuestra Señora. Encontramos bastantes cuadros, cruces, descendimiento de cruz, el Salvador, nazarenos, el Padre Jesús. Bueno, Jesús Nazareno, por ejemplo, pendía en las paredes de la casa de Salvador Morcillo Moral. Como todos saben, pues esta cruz del Santísimo Cristo de los Milagros la trajo un fraile franciscano, la trajo al Bonillo, estuvo hospedado en casa de Antón Díaz, es una cruz de nogal con el Cristo crucificado, y allí la dejó en señal de agradecimiento por la hospitalidad, el hospedaje que le había dado. Bueno, se sabe, ¿no?, se dice, y leyenda o verdad, pero el 4 de marzo de 1630, no me quiero equivocar, esperen que lo compruebe, el 4 de marzo de 1640, me he ido 10 años antes, de 1640, el Santo Cristo clavado en una cruz de la casa de Antón Díaz empezó a sudar copiosamente. Y bueno, se considera el primer milagro, ¿no? A partir de ahí, pues comienza la devoción en toda la zona, comienza a extenderse, ¿no?, el proceso de los milagros. Y tal es así el fervor que desató esta imagen en el siglo XVII, que en 1687 se inicia la fundación de la Cofradía del Santísimo Cristo de los Milagros. Y estos datos también los apunta Lorenzo Fernández en su obra. Bueno, tenemos muchísimas, claro, si es la más extendida, pues ejemplos puede haber por todas partes. Por ejemplo, Catalina Fernández tenía 2 tallas de plata. Doña Ana Moreno, que era la mujer del boticario, y además recuerdo que tenía 35 objetos devocionales en su casa, tenía un Santo Cristo con dosel y cortina, o sea, es que tenía ahí su altar. Isabel Ordóñez tenía 3 tallas, Miguel Sánchez tenía un cuadro pintado. Digamos que está muy extendido, pero no solamente allí, en Osa de Montiel, en los inventarios, en Munera, en Lezuza, toda la zona adora y es devota del Santo Cristo. Los santos varones. Encontramos, bueno, no demasiados, porque la fuerza del Santo Cristo es muy poderosa, pero quizás San José, yo resaltaría a San José, bueno, el ángel de la guarda como protector y guía para la salvación de hombres y mujeres, San José, San Juan Bautista, San Antonio. Santo es una persona venerada por la Iglesia. La Iglesia fomenta el culto frente al protestantismo, pues se
se fomenta el culto a los santos y a la Virgen. Incluso en Trento decía, ¿no?, el concilio, es bueno y provechoso invocar a los santos. Y bueno, según la Santa Iglesia, pues se les daría un culto universal a los santos. No puedo explicar todos ellos ni los datos de todos, pues por ejemplo San José. Lo he querido sacar porque en honor a este cuadro que tenemos en el Museo del Bonillo, la muerte de San José, y que consideramos, y esta pues ponemos ahí una de las conclusiones del trabajo que les comento que trabajé con la doctora Virriel, que el impulso a la figura del Padre de Jesús, el protector de María, el protector del niño Jesús, hay que entenderlo, ¿no?, en el contexto de la preocupación católica por la construcción de una piedad laica centrada en la casa. Y esto es importante, porque en ese contexto es donde se puede entender la gran profusión de imágenes que hemos comentado. Bueno, también San José forma parte de legados familiares. Don Tomás del Val se lo entrega a su sobrina, un cuadro en testamento, o doña Isabel Blázquez pues dice que pase a su nieta, y que además muchos de ellos incluso dicen que cuando su nieta muera que lo lleven a tal convento o que se lo entregue a tal persona. Es algo que en un testamento lo tienen muy presente, y esto no era al azar, esto está muy pensado. Las santas, pues qué lástima, no hay nada, no hay santas en las casas. Es que no hay. Desde una perspectiva de género encontramos Santa Catalina, 3 o 4 imágenes, y Santa Ana, y pare usted de contar, no hay santas. Y esto nos sorprendió mucho, porque claro, yo no les puedo dar una explicación a esto, no hay una explicación única. El poder de Nuestra Señora era muy grande y por lo tanto pues encontraremos muchas imágenes. El poder del Santo Cristo también. Hay quien indica además que las órdenes religiosas masculinas, mendicantes, digamos que como que publicitaban más sus santos, y que quizá puede estar también ahí una causa, mientras que las religiosas femeninas están más dedicadas a la clausura y por lo tanto estas imágenes se proyectaban menos. En cualquier caso, pues Santa Catalina, como patrona del Bonillo, y de la iglesia parroquial pues está en su honor, sí que aparece, pues en estos, por ejemplo, María Granados tenía un cuadro de Santa Catalina, o Elvira González también pues tenía un cuadro que pasa pues a otra Catalina. Pero además he querido remarcar estas dos ideas, que son modelos femeninos muy marcados por la ideología de la Iglesia reformista, que ve en ellas el ideal de mujer y de esposa y madre, no solamente el de vírgenes o santas. Y que además, si como Santa Catalina es mártir, pues reforzaría esa idea de aceptación del dolor o del sufrimiento, y esto sí que es ya desde una perspectiva muy de género, como parte de la condición de la mujer. En cualquier caso, ya les digo que no hay una explicación única para poder conocer por qué hay tan pocas santas en las casas del Bonillo. Santa Quiteria no está en ninguno de los inventarios que hemos manejado. Esta imagen está en la iglesia, pero sí que buscamos indirectamente, porque sabíamos que era un nombre que se ponía mucho. Entonces revisé todo el siglo XVII de bautismos del Bonillo y encontré que casi 300 niñas eran bautizadas con el nombre de Quiteria. Por lo tanto, pues es un nombre que de alguna manera es protectora, creo que era de la peste, lleva un perro en los pies. Su culto también pues viene de los montes de Toledo desde la antigüedad. Bueno, después del siglo XVII, en el siglo XVIII ya baja el nombre de Quiteria y sigue descendiendo, pero por lo tanto pues pudo ser importante. Y ya, bueno, pues ¿dónde estaban estas? ¿Dónde se ubicaban dentro de las viviendas? A ver, en las viviendas, pues como hemos hablado ya, el que podía tenía su oratorio, pero estos eran muy pocos. Pero había paredes, eso la tenían todos. Y todas las paredes están llenas de imágenes, sean cuadros, sean láminas, sean estampas.
están por doquier. Fíjense en este cuadro de Vicente López, que aparecen ahí por todas partes. Y es que dentro de las casas, estas familias, como aquí les digo, a lo largo de su vida irán tejiendo devociones y acciones para lograr la vida eterna, ¿no? Para lograr la gloria detrás de la muerte, para salvar el alma. Y en ese cometido pues van a organizar dentro de sus casas esos espacios, que puede ser un rincón, que puede ser una pared o que puede ser un oratorio, pero en el que, como decía Witold Ryczynski, ¿no?, las actividades domésticas, las actividades diarias, los objetos que hay en ellas, pues casi que adquieren vida propia para estos hombres y mujeres. Y debemos tener presente además el papel que jugaron las imágenes, sean tallas o sean una lámina. Es una población mayoritariamente analfabeta, sobre todo las mujeres. O sea, el índice de analfabetismo era muy alto en el siglo XVII y XVIII. Eran muy pocos los que firmaban estos documentos, y las mujeres muchísimo menos. Por lo tanto, la imagen lo que me hace es ilustrar al analfabeto, me enseña, me evoca recuerdos, me emociona, devociones, sentimientos. Y esto está por todas partes, no dentro de la casa solo. En este cuadro votivo, que aparecen por todos sitios, las encontramos en medio del campo. Esta cruz de gracia de la aldea de Sotuélamos, que todos habrán visto, pues se puede interpretar incluso como una forma de domesticar también ese medio natural tan adverso, que en muchas ocasiones era para estas personas. Pero está en las rejas, como la que hace días pues hacía Lorenzo y me pasaba de allí del Bonillo. Están en todas partes. Y decía Máximo García que son un talismán, una permanente coraza contra el maligno. Volvemos otra vez, ¿no?, a esta idea de la protección y de la salvación, porque es su mentalidad. Y Francisco Moreno sí que nos dice dónde tiene las cosas en su casa. Es muy difícil encontrar un inventario que me diga dónde está cada objeto dentro de cada habitación. Es una suerte encontrarlo, la verdad. Hemos encontrado algunos, porque en los inventarios te van detallando todo lo que hay en una casa, pero no te dicen esto es de la alcoba, esto es de la cocina, esto es del dormitorio, porque entre otras cosas la mayor parte de estas viviendas, como ven aquí, son cuartos multifuncionales. No hay una especificidad, no hay una funcionalidad como tenemos hoy. Me voy a mi alcoba, me voy a mi dormitorio o estoy en la cocina. Y lo que tengo de la cocina es solo objetos de la cocina, no. En la cocina había hasta una cama para dormir si era necesario por la noche. Y en el dormitorio pues habría de todo. Estaban los cuadros, pero si había que guardar el saco de trigo, pues se guardaba el saco de trigo. Por lo tanto son cuartos multifuncionales. Es muy complicado encontrar un inventario detallado, pero cuando lo encontramos, fíjense qué suerte. Francisco Moreno decía que tenía un cuarto dormitorio en su casa y en él tenía una pileta de agua bendita, 2 cuadros del Santo Cristo, otro de diferentes santos, un cuadro de Nuestra Señora con el niño, otro cuadro de la Virgen y 2 crucifijos de madera, y en la cocina una serie de lámparas, o sea, de láminas. Estamos viendo cómo todas estas imágenes rodean su vida, envuelven su vida. Esta señora, doña Catalina, bueno, pues tenía una casa principal, no la tengo su casa, esta es de Francisco Matamoros, pero fíjense todo lo que tenía. 3 cuadros con marcos dorados, tallados y una lámina en cobre con la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, sin cristal, sin vidrio, marco dorado. Junto a ella, dice, otra en cobre de Nuestra Señora del Rosario, Santa Gertrudis, con marco dorado. El Cristo de la Agonía, en otra lámina, todo esto en la sala principal. Y además en el centro dice que 2 cornucopias con una cruz de bronce, y en esa escultura formaba parte del oratorio del sepulcro de Cristo, o sea que tenía una iglesia dentro de su casa. Porque porque es en la casa donde se van a inculcar estas devociones, donde se educa a los hijos en la religión. Es en el hogar donde trascienden estos datos.
Bueno, esta señora seguía teniendo más cosas, en la alcoba un Santo Cristo y en la sala de abajo pues un altar o un pequeño oratorio. Y ya pues qué papel desempeñaban en las dotes y en los testamentos. Y les traigo la conclusión del trabajo que hicimos la doctora Virriel y yo. En las dotes, en la dote matrimonial, que son los bienes que aporta la mujer principalmente al matrimonio, como decían ellos, para llevar las cargas del matrimonio, pues estos bienes proyectan simbólicamente el papel de ella, de la mujer, pero aún más, muestran el estatus de la familia y el estatus de su esposo y del nuevo hogar, que ahora la comunidad reconocerá como legítimo y que además construye su legitimidad en esa dimensión piadosa, en esa dimensión religiosa. Este dato es muy importante porque en todas las dotes, siempre que podía, la mujer llevaba este cuadro religioso porque está simbolizando su estatus y el de su familia y su piedad. En cuanto a los testamentos, estamos en ello. De los 136 testamentos del Bonillo que llevo analizados, he encontrado 18 en el que las mujeres se perfilan como las principales transmisoras de objetos devocionales, pero además de una manera personalizada, singularizada. Es decir, no es algo que se da, ¿no?, a los herederos, sino que se encomienda a una persona concreta, con nombres y apellidos, y además esa persona suele ser casi siempre una mujer. Pero ya les digo, este dato no lo puedo cerrar aquí, porque son muy pocos, son 18 testamentos y esto no se puede decir que es un resultado exacto ni riguroso, pero vamos por esa línea, vamos por esa línea. Y ya pues terminamos. Me he pasado 5 minutos. Las fuentes secundarias creo que son muy importantes, también la bibliografía, los libros que nos ayudan a comparar, a analizar, a contrastar las fuentes primarias. Y he querido terminar con este texto de la literatura, porque también la literatura puede ser importante para nuestras investigaciones. Es de la obra de el gran García Márquez, de 100 años de soledad. Dice: sentaron una gitana en el extremo de la aldea e instalaron el catalejo a la entrada de la carpa. Mediante el pago de 5 reales, la gente se asomaba al catalejo y veía a la gitana al alcance de la mano. La ciencia ha eliminado las distancias, pregonaba Melquiades. Dentro de poco, el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra sin moverse de su casa. Pues fíjense, ha llegado. Es decir, esto que lo vaticinó, pues Melquiades, es una realidad. En cuestiones de segundos, pues el mundo de las telecomunicaciones nos pone la ciencia, nos pone el documento, toda esta bibliografía, pues son libros, pero están digitalizados porque está ya al alcance de la mano. Esto es importante. Y bueno, pues con esto he llegado al final. Les agradezco muchísimo la atención, el interés. Yo estoy acostumbrada al aula donde tengo que mandar callar, así que aquí estoy encantada. Podría estar otra hora y agradezco sobre todo pues eso, su asistencia a esta conferencia. Y me despido diciendo que en nuestros pueblos y en el Bonillo tenemos un rico patrimonio artístico, como lo hemos visto, ¿no?, a lo largo de estas 2 conferencias. Y también en otros pueblos de nuestra provincia, que no está estudiado, que no está analizado y que está ahí. Pero además de este patrimonio artístico, como la tabla esta parece ser de Lorenzo de Ávila, según decía el primer conferenciante, además digo de este patrimonio artístico, hay otro patrimonio, otro material más invisible, más callado y menos investigado, que es el que está en nuestros archivos, en el archivo de Albacete, y en cualquier archivo de nuestro territorio tenemos miles, cientos de legajos de documentos que nos van a dar la historia de nuestros antepasados, nuestra propia historia, y que está esperando que sigamos trabajando en ello. Así que, bueno, pues eso,
que sigamos construyendo la historia y que, como dijo pues aquel historiador griego Dionisio, puede ser, ¿no?, toda una filosofía de ejemplos para nosotros. Muchas gracias.